Sido el proceso de caducidad para la concesión de la empresa Enel tras más de una semana con cortes en el suministro eléctrico, una situación que actualmente mantiene a más de 60.000 hogares sin luz a nivel nacional, con otras empresas, por supuesto, CGE, entre otras que vamos a ir comentando. Pero ¿es realmente, y se hace la pregunta uno, viable el cese de la concesión de una empresa eléctrica? Esto lo analizamos a esta hora junto a Javier Piedra, ingeniero civil mecánico, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, docente también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar acá compartiendo. Vamos a hablar también de lo que sucede con el sistema eléctrico. Se hablaba muchísimo de analizar esto en profundidad, que pase la emergencia, que vuelva la luz, que es lo primordial, que se den las compensaciones, pero pensar a futuro también, que esto de los vientos va a ser una tónica hacia adelante. Ahora, ¿cómo ves tú lo que fue este anuncio de un proceso de caducar la concesión? Yo lo que veo es que básicamente el Estado, en el fondo, mostró un poco las garras, digamos, de decir, oye, mira, está dentro de nuestras facultades poder llegar a esto, pero lo que realmente pasa es que no se inicia propiamente tal un proceso de caducidad, sino lo que se hace es sembrar un ultimátum. Claro. Decirle, mira... Ultimátum con advertencias y con objetivos que fija el Estado, no que fija la empresa. Exacto. No, que fija la empresa. Si finalmente el Estado lo que le dice a la empresa es cumpla con lo que usted dice que va a cumplir. Eso es lo que realmente pasa y que era esto de la reposición de los 20.000 usuarios durante el día de ayer, digamos. Y que si es que se llegaba a cumplir eso, iba un segundo ultimátum para el día de hoy. Y no sé si hoy día cumple la empresa que va a pasar mañana. Sí, hay una reunión donde podríamos tener novedades al respecto, pero uno ve las cifras y específicamente la región metropolitana y en el caso de Enel entendería que se habría cumplido, digamos. Ahí, o sea, cuando se hace el anuncio, si uno se metía a sec.cl podía ver que había 66.000 personas en la región metropolitana o usuarios de la región metropolitana sin el suministro eléctrico. Sí. Hoy, si uno lo revisa ahora, yo lo revisé recién, están 42.000, o sea que ha bajado en 24.000, eso es más que 20.000. Claro. ¿Cierto? Entonces, pero ojo que esa información también la entrega Enel. No sé si pudiste ver ayer un reportaje, una investigación, que pareció que en él también se le descubrió en la auditoría que se le está haciendo, ¿cierto? Que estaba copiando los datos y que algo también hay con eso. Seguramente, bueno, espero que también se pueda revisar. Claro, ese es un punto. Déjame ir en ese sentido, Javier, a un aspecto y preguntarte, en tu experiencia, ¿qué se hizo mal? Porque parece que poco se hizo bien, digamos, en toda esta emergencia con respecto al suministro eléctrico, ¿no? Mira, o sea, si nos vamos a lo coyuntural, a los vientos, al fenómeno climático que se generó, ¿cierto? Yo siempre digo, cuando hay un terremoto y se corta la electricidad, la gente lo entiende porque nadie puede prever de que haya un terremoto, ¿cierto? Está ahí, digamos. Claro, pero acá se sabía que iba a haber un frente de mal tiempo, por tanto se sabía que las redes iban a estar sometidas a estrés, ¿cierto? Tú de pronto no sabes cuánto, o cuál va a ser el impacto de este frente de mal tiempo, o cuál va a ser la velocidad del viento, probablemente no lo sabes, pero sabes que algo va a pasar. Por lo tanto, tú te preparas de antes, ¿ya? Yo siempre digo, las personas entienden que cuando hay un fenómeno climático, como cuando cayó nieve, ¿cierto?, que se corta el suministro eléctrico. Lo que no es entendible es que se demoren tanto en su reposición. Claro. Y por eso lo que digo yo, o sea, si tú sabes que va a venir un frente de mal tiempo, prepárate, tenés que tener las cuadrillas listas. Es como que sean bomberos y sabes que se va a quemar algo, hay que tener a los bomberos preparados, ¿no? No, y se acuartelan, digamos. Exacto. Ahora, lo que he escuchado de la propia autoridad, también de distintos alcaldes y alcaldesas, que son los que están midiendo, digamos, in situ en sus distintas comunas, es que faltan cuadrillas. Ahora, hay que tener también la versión y el dato oficial que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la empresa en cuestión, en el CGE y también en el sur. No olvidemos que esto también es a nivel nacional. Pero uno podría entender que desde el punto de vista de las cuadrillas, quienes tienen que llegar a buscar restituir el servicio, se vieron sobrepasados. Eso es evidente. Y que al parecer son menos de la que deberían ser. Exactamente. Yo estuve conversando con algunas personas de los gremios de las distribuidoras y me decían que ellos estimaban que para poder hacer una reposición en un tiempo más acotado, digamos, ¿cierto? Se dieron a necesitar unas 600 cuadrillas operando en la región metropolitana, empezando sobre la región metropolitana, y operaron 200. Y lo que dice la norma es que tienen que haber 100, o sea, que igual doblaron, pero así todo era un tercio de lo que realmente se necesitaba. Para 2.000 árboles que decían se cayeron. Exactamente. 2.000 árboles que cayeron, pero aquí hay que considerar el efecto del árbol, del poste, el tendido eléctrico, la basura aérea, que es otro tema que podemos conversar también. Ahora, esto desde las cuadrillas, está el tema de la reposición, cuando ya pasan varias horas. El tema de la información es clave acá. Exacto, o sea,
Eso también es un punto que se ha hecho controversia. Sí. Ya yo estaba mirando un comercial de Chilectra de hace muchos años atrás y ellos ponían el caso que caía una rama, se cortaba un cable y el mismo Réclame, o sea, digo, lo decía, lo primero que tiene que hacer es llamar por teléfono, claro. porque desde hace mucho tiempo hasta ahora esto funciona si tú llamas por teléfono. La empresa en el fondo dice no saber y al parecer no saben si es que dice corta el suministro eléctrico, ¿cierto? Si es que tú no lo llamas por teléfono. Sí. Ahora, ¿no hay opción, aparte de llamar por teléfono, de poder saber cuando hay una zona, un cuadrante que está sin luz? Te lo pregunto porque en algún minuto también en toda esta discusión se ha dicho, bueno, cuando se pensó hace años estos medidores inteligentes que te iban a decir cuánto gastaba, a qué hora gastaba la casa, si tenía luz o no, esto podría ser una situación distinta. Bueno, los medidores inteligentes sabemos lo que pasó, esa es otra historia. Pero ¿puede la empresa, Enel o cualquiera, digamos, tener claridad de un cuadrante, una zona que está sin suministro eléctrico? Sí. Sí, eso se puede. Eso se puede porque... Es bueno aclararlo porque también sí, es la duda. Es que existen medidores en ciertas zonas que van midiendo en el fondo manzanas completas, digamos, o sea, cuadrantes más grandes. Por tanto, la empresa sí puede saber, pero en plano general, cuántas personas están con o sin suministro, pero no en la individualización de cada una. Okay. Eso es lo que quiero transmitir. Claro, esa es la diferencia, pero igualmente tiene una claridad de dónde no hay electricidad, dónde no se está completo con el servicio. Un buen ejemplo para esto es que el 2017 cayó nieve, se cortó la luz, fue más o menos parecido. Sí, claro. ¿Cierto? Claro, no fue viento, entonces no se cayeron tantos postes, no fue tan dantesca las imágenes que aparecían, ¿cierto? Sí. Pero igual pasó algo similar. Y después hubo una demanda, Enel rápidamente generó una mesa para poder llegar a un acuerdo, pero CGE judicializó. Esto terminó partió el 2017, terminó el 2022. Imagínate. ¿Ya? Y las compensaciones que llegaron ahí, hubo una separación entre los usuarios afectados y los usuarios que habían reclamado. Los que habían reclamado les pagaron más. Entonces yo decía, bueno, y por eso estudié el tema, pero ¿cómo entonces ellos saben cuántos son los usuarios afectados? Claro, y ahí tú puedes comprobar que efectivamente saben. Ya, que eso es importante porque también se genera la duda con respecto a ¿se puede saber o no se puede saber? Claro, quizás no el dato fino, pero sí hay evidencia al respecto. Exacto. Oye, Javier, es interesante porque es bueno ir viendo esos factores, la información también, que esto va más allá, digamos, de lo técnico, es un tema social, que es lo que se alegaba por parte de los clientes. Me avisan y me dicen que mañana a tal hora va a volver la luz. Espero, me preparo para que vuelva la luz y no vuelve. Sí, y eso genera frustración. Genera frustración, ansiedad, claro. Barricadas, manifestaciones, nunca se justifica, digamos, la barricada, pero se puede entender la rabia que tiene la persona que le han dicho durante 5 veces en un bot, más encima, que eso también es un tema de comunicación, va a volver a tal hora. ¿Cómo analizar eso? ¿Cómo analizar eso también desde la información? Mira, yo tengo una idea. A ver. No sé, tú te puedes meter a benzinenlinea.cl y puedes ver todos los servicentros, cuánto cuesta. Tú te puedes ver, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene todo el monitoreo del material particulado, la contaminación, tú lo puedes ver, es transparente. ¿Por qué no podría ser igual desde el punto de vista eléctrico? Si es que las distribuidoras tienen medidores que entregan información en línea, ¿por qué no nosotros podría dar algo que sea transparente, que sea público? Ahora, la SEC tiene algo parecido. Pero te dice el número que le tira la información que tenga la distribuidora. Y es un número y en un gráfico, yo digo en un mapa. Ya. Sí, esta información generalmente las distribuidoras nunca no la transparentan, no es parte de lo que ellos hacen, pero podrían perfectamente. La institucionalidad le podría pedir a ellos, oye, ahora empieza a darme la información de cómo está el suministro eléctrico de manera... Es decir, más allá de la ley en términos de transparencia, de información. Claro, y de transparencia y que sea público. Que todos podamos ver un mapa donde te vaya indicando exactamente donde la distribuidora detecta que no hay suministro eléctrico. Quiero volver al tema de inicio. Es interesante ver todo eso del evento porque finalmente están en la palestra, están en la discusión, se va exigiendo desde el Estado cumplir las metas. Ahora, desde lo que es el perder una concesión de un servicio público, una empresa de servicio público como es el caso de Enel en este caso, hablamos de ella porque es a la que se ha apuntado y la que se inicia el proceso. ¿Tú ves viable que se cese la concesión? Yo lo veo súper difícil. ¿Ya? Que el propio presidente Boric dijo también eso. Yo siempre explico algo, que la ley dice la palabra concesión y se habla de concesión. Pero aquí lo que hay realmente es una privatización. Esto no fue algo que se le concesionó como las carreteras, ¿cierto? Que las carreteras duran una cierta cantidad de años, que son hartos, son 30, ¿cierto? Se le dice ya, tienes que hacer toda esta infraestructura y después tú te vas pagando con los peajes en esta cierta cantidad de años, ¿cierto? Y después se acaba la concesión. Claro. Pero esto en los años 80 básicamente se vendió.
Ya, la concesión de las empresas eléctricas son contratos que no tienen un periodo de término, como No, las autopistas, es bueno exacto, hacer esa diferencia. exacto. Esa es la diferencia. O sea, no se pueden volver a, si se quiere prorrogar o seguir con la misma concesión, no se puede renegociar por parte, en este caso, del Estado. No, de hecho, lo que estipula la ley es que finalmente si es que tú le quieres caducar la concesión, que existe la facultad presidencial a través de un decreto de poder lograr esto, tienes que hacer una licitación y vendérselo a otro, digamos. Claro. Ya, en el fondo, y también nuevamente en un tiempo indeterminado. Y sumado además que si una empresa, me imagino yo, pierde la concesión, tiene el derecho de ir a judicializar el caso, Por supuesto. que puede extender estos años. Pero por supuesto, o sea, toda empresa en este caso tiene derecho a una réplica, porque en el fondo se le está imputando que no cumple la ley, ellos perfectamente van a poder decir, no, yo sí lo estoy cumpliendo, o van a poder pedirle la prueba al Estado, ya, dígame usted, Claro. ¿por qué yo no estoy cumpliendo la ley? Lo que en términos materiales ha pasado es que, o sea, que digamos como actos administrativos que ha realizado el gobierno, fue que el Ministerio de Energía envió una carta el día martes a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que ellos, en el fondo, den una opinión. Ya. Digan, oye, ¿se está o no se está cumpliendo la ley? ¿Cierto? Y además indíquenle a las empresas de distribución que tienen que reponer el suministro en un plazo determinado, que era básicamente lo del ultimátum. Pero ya el Estado, el Ministerio de Energía al menos le pidió una opinión a la SEC. Eso después va a ser ocupado, en el fondo, como un argumento para decir, bueno, si es que la SEC determina que efectivamente se ha incumplido la ley. Pero eso se están levantando los antecedentes. Claro, claro. Y en lo práctico, porque yo te digo, primero si es viable que termine la concesión, que se caduque la concesión. ¿Es lo mejor que se termine, que pase eso? Claro, porque uno en el aspecto de ahora diría, evidentemente, porque no se ha cumplido con el servicio que se ha ofrecido, pero en términos de el antes, el durante y el después. Es que eso es súper relevante. Yo creo que tú estás poniendo justo el punto donde hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque podemos hablar de multa, podemos hablar de compensaciones, podemos hablar de caducidad de concesiones. ¿Eso va a hacer que mañana cuando llueva se deje de cortar la luz? Es que ese es el punto. No, no se va a hacer. Entonces, No. yo lo que he hecho de menos son justamente propuestas para para tener claridad que esto va a cambiar. Te cuento algo que es brutal. Yo lo encuentro que es indignante porque el 2017, cuando cayó nieve, se cortó el suministro eléctrico, Sí. pasó más o menos lo mismo, ¿cierto? ¿Qué hizo la institucionalidad? Decir, oye, vamos a hacer una norma técnica que analice las redes ya para subir el estándar y obligar a las empresas a mejorar sus redes, ¿cierto? Para que no se corte el suministro eléctrico, que ese es el objetivo final de todo esto. Claro. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que crearon la norma técnica, pero después, ¿cómo se pagan las inversiones de la distribución? Con la tarifa de nosotros, ¿cierto? Cuando se calcula la tarifa, La cuenta de la ¿cierto? En la cuenta de la luz se calcula la tarifa, una parte del 20% de distribución, se calcula ese monto. Y esa es la plata que tienen las distribuidoras en fondo para invertir. Entonces, cuando llegaron en el 2022 a calcular las tarifas para el 2020 y el 2024, estaban pasados 2 años, pero no importa, dijeron, tráeme la norma técnica. Revisaron la norma técnica y se dieron cuenta que aplicar la norma técnica iba a hacer subir mucho las tarifas. ¿Por qué? Porque la inversión iba a ser muy grande. ¿Qué se hizo? Decir, no, ¿saben qué? Agarramos la norma técnica y mejor no la apliquemos en este proceso tarifario. ¿Ya? Y las empresas dijeron, oye, pero se va a cortar la luz igual. Ya. ¿Ya? ¿Y qué hicieron la institucionalidad chilena? Y dijeron, no se preocupe. Porque como se va a cortar la luz, usted tiene que pagar compensaciones, ¿cierto? Subimos un poquito la tarifa para que usted tenga plata para pagar las compensaciones. Entonces, al final yo digo que es indignante porque finalmente somos nosotros, todo el mundo va a terminar pagando las compensaciones de las empresas por los cortes de suministro. Claro, no te puedes quedar solamente con las compensaciones, que es evidente, y el desde, digamos. Claro. Hay que hacer un análisis del sistema eléctrico en su completo, digamos, con los actores intervinientes. Claro, y como te digo, ya hay trabajo hecho, ya se realizó. Esa norma técnica, por ejemplo, considera criterios de cambio climático. Ya. Hoy, como se construyeron las tarifas, que es como se le exigen a la distribuidora, ¿cierto? La calidad del servicio, no está considerado, por ejemplo, el cambio climático. En esa norma técnica que ya se construyó, que está ahí, que fue guardada, está considerado. Entonces ya hay indicaciones de cómo poder mejorar las redes. Ahora el tema es, ya, ¿dónde saco el dinero para poder, ¿cierto?, mejorar las redes, ¿cierto?, y avanzar hacia unas redes que sean más resilientes. Que no es solamente lo que suena como la panacea acá, que es soterrar todo el cableado, ¿no? No es solamente soterrar todo el cableado. Porque muchas veces se concentra, hay declaraciones también que dicen, bueno, ¿por qué no se soterra? Soterrar puede ser, es una alternativa, o sea, evidentemente una Evidente. alternativa, ¿cierto?, pero que vale 7 veces más cara que la postación aérea. No, y el tiempo ¿Ya? que se demora en hacerlo.
Además, ¿cierto? Bueno, tienes que romper calles, es todo un tema. Pero además nosotros tenemos redes que son antiguas. Especialistas de la parte de distribución me decían, oye, si nosotros en las redes todavía tenemos algunos lugares donde funcionamos con fusibles. O sea, que hay una subida o baja voltaje. El gobernador Orrego me daba un dato, de hecho, que había un poste con un cable de 1880. Mira. 1880. 1880. Y me dijo, 1880, que le habían contado entonces, durante la semana. Se puede modernizar las redes también. Ese ejemplo del fusible es bueno porque, en el fondo, si salta un fusible, digamos, tiene que ir a alguien, sacarlo, poner uno nuevo y se restituye. Hoy existen interruptores, digamos, que si hay una baja o alta voltaje, se bajan y tú lo puedes controlar de manera remota. Entonces no tiene que ir alguien. Se detecta que ahí, ¿cierto? Se cayó el interruptor, para decirlo en términos muy simples, ¿cierto? Y tú de manera remota lo puedes activar. Entonces eso no va a determinar que se deje de cortar la luz, pero sí puede determinar que vuelva rápidamente. Oye, pero ¿quién ha fallado? ¿Quiénes han fallado aquí? Porque tú nos das un punto muy interesante, Javier, que es, había normas técnicas, había un análisis, había un diagnóstico también de que estas cosas iban a pasar, van a seguir pasando. Van a seguir pasando. Pero quedamos en nada. En nada. O sea, yo creo que... ¿Quién falló? No quiero buscar responsables, pero sí, quiero buscar responsables para que finalmente ellos hagan lo que se debe hacer, a emplazar a eso. ¿Quiénes son los responsables acá más allá? Me imagino que las empresas, obviamente. O sea, las empresas, primero que todo. Primero que todo, las empresas, ¿cierto? En el fondo, entregar un servicio que no es lo que los ciudadanos esperamos. Siempre acordémonos que la electricidad es un medio. Es un medio. O sea, lo que se busca es que las personas puedan llegar a su casa y prender la luz. Claro. ¿Cierto? Entonces, si no se está logrando eso, ya hay un problema. Hay un problema. Entonces, y luego, en lo que te decía, uno puede a veces entender si hay un viento que no llegaba hace 40 años, ya que se corta el suministro eléctrico, uno lo puede entender. Si uno no puede entender es que se demoren tanto. Claro. Y ahí la falta de inversión de la empresa, ¿cierto? Todo el tema que tiene que ver también con la mantención, pero luego en la restitución del suministro eléctrico se demoran un montón, entonces la empresa es el principal responsable. Pero la distribución es una actividad comercial súper regulada. Sí. Súper ultra regulada porque es un monopolio natural. Yo no puedo elegir prender la luz y pagarle en él o prender la luz y pagarle a otro. No puedo cambiar de distribuidor. No puedo, porque es un monopolio natural. Sí. Imagínate que si todo el mundo quisiera poner cables en las calles para vender toda electricidad. No se puede, ¿cierto? Tiene que haber una sola compañía. Por tanto, hasta las utilidades de la empresa están reguladas. O sea, aquí, muy ultra regulado. ¿Y quién regula? Claro, entonces uno puede pensar eso. O sea, al final, yo digo, bienvenida a las multas, bienvenida a las compensaciones, al ultimátum, que al parecer causan efecto, bienvenido también. Ya, pero ¿dónde está la responsabilidad del Estado al regular a las empresas distribuidoras, ¿cierto? En aplicar normas, ¿cierto? O buscar formas para financiar mayor inversión en la distribución, ¿cierto? Para que esto no pase, porque eso es lo que busca el ciudadano. Javier Piedra, muy interesante el análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz de hablar de energía. Que esté muy bien, nos vemos.